sin orden. Comunidad y familia PPLs, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de un caso más de injusticia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que fue víctima de malas autoridades y que por ello fue procesado, juzgado y sentenciado por un delito que jamás cometió, pero que ya estando dentro del penal de Chiconauhtla, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ahí conoció a un gran personaje que, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de esos muy lamentables casos de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy y recuerden que esto es Casos de Injusticia en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. En esta historia te voy a contar mi caso, lo que yo viví y de lo que yo fui víctima, pero más aún, mi experiencia que obtuve al vivir dentro del penal de Chiconauhtla, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya que lo que yo viví dentro fue impresionante. Realmente no sé cómo puede haber gente que sobreviva a tanta injusticia. Yo soy José Luis Hernández y esta es la historia de mi caso. Todo inició en el mes de junio del año 2020, cuando yo me encontraba fuera de mi domicilio con uno de mis sobrinos que andaba en bicicleta, dándole instrucciones de que se subiera a la banqueta, cuidándolo de que no fuera a sucederle algún accidente. Cuando vi que pasó un auto a una velocidad nada moderada, mismos que no respetaron a mi sobrino, quien estuvo a punto de cruzarse la carretera, y los tripulantes de esta unidad no se dignaron ni a frenar, por lo que yo les grité que tuvieran cuidado, que tuvieran precaución, que había niños jugando. Para esto yo tomé a mi sobrinito, tomé su bicicleta y los metí a la casa. Pero estas personas que iban en un carro tipo Charger color blanco se frenaron y se regresaron, pero no sé qué me dijeron. Para eso no les hice caso ni les di importancia y ellos se fueron. Pero más tardé en meterme y cerrar la puerta, que pasaron escasos unos 15, 20 minutos cuando volví a salir a la calle para ver si podía volver a sacar a mi sobrinito en su bicicleta. Y mi sorpresa fue de que al estar en la calle llegó ese automóvil Charger color blanco con 4 hombres a bordo, más aparte una camioneta azul tipo pickup, de donde se bajaron igual otros 3 hombres vestidos de civil, todos vestidos de civil. Ninguno traía una identificación o una placa que los acreditara como agentes ministeriales o de investigación, como policías. Y estos rápidamente, los del Charger, se bajaron y armados y me encañonaron diciéndome que no me moviera, que me tirara al suelo. Para esto yo les dije que cuál era el problema, que qué estaba pasando. Y uno de ellos, aún lo recuerdo bien, un hombre moreno, como de 1,68, 1,67, más o menos medio obeso. Él fue el que llegó y me dio una patada en la cara, me dijo que me callara, que estaba yo puesto y que si yo estaba dado, que me iban a enseñar a respetar a las autoridades. Te comento que en ese tiempo yo vivía en la colonia Nueva Aragón, igual en el municipio de Ecatepec. Y esos señores me levantaron a golpes, me colocaron unos candados de mano con las manos hacia atrás y me levantaron mi playera cubriéndome el rostro.
Mi familia les gritaba que por qué hacían eso, que cuál era el problema. Y estos señores que aún no se habían identificado como elementos policíacos o algo, les apuntaron directamente a mi familia con sus armas y a los vecinos que fueron testigos. Mas, sin embargo, estos no decían nada. Nada más se inmutaron a decir que yo era un delincuente, que me andaban buscando. Yo no entendía por qué decían eso y mi familia tampoco. Entonces me subieron al auto Charger blanco y me acuerdo que me agacharon y los señores estos me iban golpeando. Yo no podía ver ni en dónde íbamos ni nada. Estos señores me llevaron hasta el final de lo que es casi la colonia Nueva Aragón, en las orillas donde está el periférico oriente. Ahí me bajaron y me golpearon brutalmente, que no sé cómo pude sobrevivir a esos golpes. De ahí me volvieron a subir al auto Charger blanco, me anduvieron paseando y pasó el tiempo. Mira, te voy a contar que todo esto que sucedió fue a mediodía, casi en la mañana, entre las 11 de la mañana y 12 del mediodía. Y cuando por fin me llevaron a un lugar, ya eran cerca de las 4 de la tarde. De hecho, mi familia pensaba que se había tratado de un secuestro y realmente me habían llevado a la Fiscalía de San Agustín. Ahí en la fiscalía me volvieron a golpear y yo realmente no entendía el por qué me estaban haciendo todo eso. Pero fue hasta en la noche cuando entró uno de los agentes o policías, no sé cómo llamarles, y me dijo que mi familia me había encontrado y que me habían llevado algo para cenar. Yo le pregunté que cuál era el motivo de mi estancia ahí, que por qué me habían detenido, que por qué me habían golpeado. El agente se volvió a molestar y me dijo que mejor me callara el hocico, que si no que me iban a dar otra calentada. Y fue hasta las 48 horas que me sacaron de galeras, me hicieron firmar unas hojas en donde decía que yo había robado en el transporte público y que me habían detenido en la avenida Vía Morelos, muy cerca de la empresa de jugos, muy conocida. Yo realmente les dije que no podía firmar eso, que porque eso era mentira. Y el supuesto abogado de oficio me dijo que era mejor que firmara, que me evitara problemas, que nada más era protocolo y que llegando al Cerezo de Chiconauhtla, en la primera audiencia me iban a dejar salir, que me iba a poder ir a mi casa, que no había pasado nada, no había problema, que solamente eran estadísticas. Yo puse una firma, la cual no fue exactamente la mía. De ahí recuerdo que me llevaron al Cerezo de Chiconauhtla, en donde en la primera audiencia, presentación de cargos, me dijeron que iba ahí por un delito de robo a transporte público y que había pruebas, evidencias de que yo había robado y asaltado a la gente de ese transporte público. Para esto mi familia ya se estaba moviendo y estaban buscando todas las pruebas, las evidencias, videos, todo para mostrar mi inocencia, porque fue hasta después de la primera audiencia que pude hablar con mi familia. Les pregunté que qué había pasado, que por qué estaba yo ahí. Mi padre me dijo que ellos tampoco entendían, que en la fiscalía solamente les habían dicho que yo había cometido un delito, pero que era un robo simple, que había sido un robo a transeúnte por 150 pesos y que iba a salir yo rápido de prisión. Pero mis padres no se confiaron y empezaron a preparar todo para mostrar mi inocencia. Mismos quienes contactaron a un abogado muy conocido en redes sociales y que este a su vez tomó todas las pruebas, las evidencias que acreditaban mi inocencia y más que nada los videos hasta de donde me fueron a golpear los supuestos agentes de investigación, que fue en las orillas de la colonia Nueva Aragón, ahí muy cerca del periférico oriente. Había más de 20 testigos y todos ellos aportaron mucha información y comentaban que gustosamente ellos apoyarían y que irían a declarar a favor mío, ya que los agentes de investigación sí se habían sobrepasado y me habían golpeado bastante fuerte, salvajemente. Pero no fue sino hasta la audiencia de desahogo de pruebas por parte de mi defensor, en donde igual recalco que mis audiencias fueron muy prolongadas
y fueron 6 meses de proceso que yo estuve privado de mi libertad en el Cerezo de Chiconaucla, y fue hasta ese entonces en que se puso a comprobar con pruebas, con evidencias, con testigos, mi inocencia, y que las autoridades, en este caso la policía de investigación o los supuestos agentes de investigación, actuaron mal en mi contra, y que todo había sido un delito falso, fabricado, por el cual me querían imputar a mí, me querían inculpar. Y eso estaba haciendo la fiscalía, el Ministerio Público, en mi contra, para poder perjudicarme, ya que todo esto se debió a la supuesta falta de respeto que yo le hice a los agentes de investigación ese día, que iban circulando muy rápido, que no llevaban emergencia alguna, puesto que no llevaban ninguna luz de emergencia ni sonido de sirenas, y que yo les hice la recomendación de que circularan a baja velocidad, que tuvieran precaución, ya que había niños jugando, en este caso mi sobrino, en su bicicleta. Pero no obstante esto, los 6 meses que estuve recluido en el Cerezo de Chiconaucla, mi experiencia fue realmente impactante, porque ahí se vive el infierno, desde que ingresas en la aduana, desde que te mandan a aislamiento. En ese tiempo todavía no estaba muy fuerte lo de el COVID-19, pero sí ya estaban tomando sus medidas precautorias correspondientes. Ya después te mandan al módulo de indiciados, y ahí también continúa el infierno, que tienes que pagar la talacha, si no te golpean, te amedrentan, te hacen cosas horribles. Entonces tienes que pagar la talacha, la de fuerza, tienes que pagar la estancia en la celda, el cantón como ellos le llaman, el pase de lista y el baño, entre otras cosas más. Pero fíjate que mi experiencia no está en ello. Mi experiencia fue terrible, sí, pero en esos 6 meses que yo estuve recluido en el Cerezo de Chiconaucla, y que yo diariamente bajaba a la Palapa número 2 a hacer ejercicio, ahí fue donde encontré a un personaje muy famoso que estaba recluido ahí en el Cerezo de Chiconaucla. Y por el hecho de que yo siempre me porté amable y con respeto hacia ese hombre, que su nombre y otros datos los voy a omitir por cuestiones de seguridad y respeto, ya que este señor me brindó una mano de amistad, de confianza, enterándome de que este personaje era muy conocido como el Lord Rolls Royce. Este señor me llegó a comentar que él estaba ahí purgando una condena de más de 50 años, que a él le imputaron supuestamente de desfalco, de fraude, de negocios sucios, y más que nada el día que lo detuvieron me comentó que ese día, según lo estaban acusando de que sus escoltas habían agredido a un policía, y tal vez igual y sí haya sido cierto o no, no lo sé, pero este señor, que todos le apodaban el Rolls Royce, siempre andaba en la palapa u ocasionalmente, pero siempre andaba bien escoltado, traía entre 4 y 6 personas de igual de ahí de la prisión, pero algunos andaban armados con armas de fuego y otros traían solamente fierros, puntas, fileros, como les llamen, pero siempre estaba bien custodiado este hombre, porque según él me llegó a contar a mí personalmente cuando hicimos amistad, que él fue víctima, porque él fue un empresario muy famoso en esos tiempos, antes del año 2018, que fue cuando lo sentenciaron, que él había sido un gran empresario, pero que él se dio cuenta y detectó un desfalco por parte de altos funcionarios del Estado de México, y que otro de ellos llegó hasta la presidencia de la República. Y este hombre, este señor, al descubrir ese desfalco millonario, él les ganó y se quedó con una parte de todo ese desvío de recursos. Y esto fue lo que provocó que
Esos dos altos funcionarios, que uno había llegado a la presidencia de la República y otro había llegado a la gobernatura, fueron los que pactaron y acordaron en desaparecer a este personaje. Y él me contó que realmente igual él fue torturado, fue sobajado y fue brutalmente golpeado y amedrentado, tanto él como a su familia, misma quien tuvo que salir del Estado de México, irse a otro lugar. Este personaje, el Rolls Royce, se quedó purgando su condena ahí en el reclusorio de Chiconauhtla. Yo le pregunté, señor, ¿y por qué usted no lo han mandado a otro penal si dicen que usted es de alta peligrosidad? Este señor se rió y me dijo, porque estos altos funcionarios que son de un mismo partido político me quieren justamente aquí para seguirme torturando, amedrentando, intimidando, y solamente cuando ellos se les da la gana mandan a que me levanten de aquí de mi propia celda, me llevan a un lugar oscuro, a un lugar frío, y me vuelven a golpear. Y me siguen diciendo que es por parte de esos altos funcionarios, esos grandes políticos. Yo sigo con vida, pero sé que mi vida depende en un hilo, fue lo que me dijo el Rolls Royce. Pero yo voy a seguir aguantando hasta donde Dios me lo permita. Por lo mientras, yo ya me comí a esos funcionarios que robaban al pueblo, que ellos sí son delincuentes de cuello blanco, pero que nunca se imaginaron que un hombre como yo, de mi calibre, fuera a ganarles con parte de su desvío de fondos y de todo lo que se habían robado, tanto al Estado de México como parte del país. Por eso a ellos no les conviene desvivirme. Ellos prefieren tenerme justo aquí, en donde estoy, a su disposición, a la orden, para que cuando ellos gusten y así lo requieran, desaparecerme. Y lo han intentado hacer en varias ocasiones, pero mi gente que me cuida y yo, tanto allá afuera como aquí adentro, nunca lo hemos permitido. Y es por ello que hasta la fecha sigo con vida. Realmente esto que me contó ese personaje muy conocido como el Lord Rolls Royce fue impresionante, porque he ahí la prueba de que las autoridades no se fijan en edad, sexo, posición social. Cuando ellos fabrican delitos, los fabrican y perjudican a la gente inocente o a gente que ellos quieren eliminar a como dé lugar. Créanme o no, esto fue parte de mi experiencia que yo obtuve cuando estuve recluido durante 6 meses en el Cerezo de Chiconauhtla por un delito que jamás cometí y que a la fecha hoy vivo aquí en Estados Unidos y lo puedo contar sin temor a que me vayan a hacer daño nuevamente las autoridades en México. Espero que esto les sirva de experiencia, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.